¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a Blendizar. En este video veremos cómo Geometry Nodes nos puede ayudar a la hora de hacer modelos en Blender usando unos pocos nodos. En el video anterior comentaba que hay ejemplos y en algunos de ellos usan solamente nodos. Sin embargo, no siempre es necesario trabajar solo con nodos. Aunque es uno de los principales objetivos usar solo nodos, al igual que los demás modificadores, podemos aprovechar Geometry Nodes como parte del proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Si trabajamos en un modelo que tiene simetría, podemos aprovechar modificadores como el de Mirror para ayudarnos en el proceso. Por ejemplo, aquí tengo esta pieza donde uso el Mirror, después un array para repetir la pieza usando un empty, luego un weld para unir los vértices entre las piezas y finalmente el modificador de subdivisión. Y con esto conseguimos este vaso. Veamos entonces algunas maneras en las que Geometry Nodes nos puede ayudar. Si tenemos varios objetos que deseamos manipular al mismo tiempo, podemos emparentarlos, pero perderíamos su posición original. Tendríamos que resetear la posición del objeto al que emparentamos o volver a poner los valores originales. En ese caso, sería mejor crear una instancia de la colección y así podemos manipularla y seguimos teniendo nuestros objetos originales en su posición. Con Geometry Nodes podemos cargar la colección en un objeto. La arrastraré desde el outliner. Hasta aquí sería como hacer una instancia. Es lo que podemos ver en este editor. Aquí nos indica que hay una instancia. Podemos moverla o aplicar otras transformaciones. La ventaja de hacerlo con Geometry Nodes es que al usar nodos, en cualquier momento podemos modificarlos, desactivarlos o cambiarlos. Además, podemos hacer lo siguiente. Aquí tengo esta jarra que está hecha con estas piezas. Para poder unirla y terminarla, debo aplicar los modificadores, porque son distintos en algunas piezas. Estas tienen mirror y esta un array, un simple deform y un látiz. En estas situaciones puede ser recomendable guardar una copia de las piezas sin los modificadores aplicados en caso de que más adelante quiera hacer cambios, ya sea en la geometría o en alguno de los modificadores. En lugar de aplicarlos, pondré estos objetos en una colección. Ahora crearé un objeto con Geometry Nodes donde cargaré esta colección. Como hemos
hemos visto, esto ha creado una instancia. Después de nuestro Geometry Nodes, podemos poner otros modificadores, pero no funcionan con instancias. Así que debemos convertir esta instancia en geometría real. Para eso tenemos el nodo Realize Instances. Con esto ya funcionarán los modificadores, porque ahora ya pueden identificar los vértices, aristas y caras de nuestra geometría. Lo que necesitamos para finalizar esta jarra es unir los vértices. Para eso tenemos el modificador Weld. Y si queremos darle más definición, podemos usar el de subdivisión. Podríamos hacer esto desde Geometry Nodes, pero en este caso no quiero que aumente la densidad de geometría al activar el wireframe, porque sería como desactivar esta opción de Optimal Display, que de momento no está en Geometry Nodes. Lo que sí agregaré es el nodo de Set Shade Smooth para suavizar la geometría. Entonces la jarra ha quedado unida y terminada, pero sin haber aplicado los modificadores, lo que nos permite hacer cambios en cualquier momento. Si queremos modificar o trabajar con la geometría final, podemos duplicar este objeto y aplicamos el modificador de Geometry Nodes. Ahora podemos ver la geometría final. Veamos otra situación en la que Geometry Nodes nos puede ayudar. En la descripción de este video está el enlace para descargar el archivo de estas piezas, para que puedan seguir esta parte del tutorial. Por el momento, ocultaremos estas piezas. Hay ocasiones en las que tenemos varios objetos en los que deseamos aplicar los mismos modificadores. Para hacerlo, tendríamos que unirlos en un solo objeto. Pero si queremos tenerlos por separado por la razón que sea, tendríamos que copiar los modificadores de un objeto y pegarlos en los demás. Una opción es con Control+L y seleccionar copiar modificadores, pero podemos hacerlo de otra forma. Usaremos nuevamente las colecciones. Ya he creado unas previamente. Lo primero que haremos será que estas dos piezas tengan una ligera curvatura. Las he puesto en esta colección Bend. Vamos al espacio de trabajo de Geometry Nodes. Crearé un objeto que contendrá el modificador y creamos un Geometry Nodes. Le podemos poner un nombre, por ejemplo, aplicar Bend. Usaré este mismo nombre para el objeto. Ahora cargamos la colección y la conectamos a la salida. Como en el ejemplo anterior, esto es una instancia. Así que la convertimos en geometría real con el nodo Realize Instances. Ahora podemos agregar el modificador Simple Deform. Seleccionamos Bend y el eje Z. Puse un empty con el nombre Limit Bend para indicar desde dónde afectará esta deformación.
y en las restricciones limitaremos el área que se verá afectada. Lo ajustaremos para que este lado quede alineado con nuestras piezas originales. Por el momento podemos ocultar la colección Bend. Modificamos el ángulo a menos 45 grados y movemos esta pieza a la colección Elementos. Aplicaremos otros modificadores a esta colección Elementos. Creamos otro objeto con el modificador de Geometry Nodes. Para cargar esta colección y agregamos el nodo Realize Instances. Podemos cambiar el nombre de este objeto. Le pondré aro y también al modificador. No es necesario que sea el mismo nombre, podríamos ponerle cualquiera. A este objeto aro le pondremos un modificador mirror, después un simple deform en bend y el eje Z, y el ángulo será hasta 360 grados para que se una de ese lado. Ahora podemos activar las piezas que ocultamos al inicio. A esta le ponemos un modificador mirror en el eje X y Z y el modificador de subdivisión para darle más detalle. Activamos el diamante, que lo agregué simplemente con el add-on Extra Objects incluido en Blender, y con esto tenemos un anillo. Movemos esta pieza a la colección anillo. Para mover el anillo completo fácilmente, podemos emparentar los objetos, crear una instancia o cargarla en otro objeto con Geometry Nodes como vimos antes. A este objeto le pondremos anillo completo. Y ahora podemos desactivar la colección anillo. De esta forma podemos moverlo fácilmente. Al haber puesto modificadores a una colección, nos permite hacer cosas como agregar objetos a las colecciones que hemos creado. Volveré a activar la colección anillo para duplicar el diamante. Y esta copia la muevo a la colección Bend. Ahora puedo desactivar la colección anillo. Y acá seguimos teniendo nuestro anillo completo. Y vemos que aparece el diamante. Desactivaré este objeto en el que dimos una curvatura a estas piezas para ver las piezas originales que están planas sin deformaciones. Ahora podemos ajustar fácilmente el diamante con la posición y tamaño que queramos. Todos los cambios los podemos ver en este objeto. Con el diamante en su posición, podemos agregar un modificador Array,
Ajustamos la distancia y lo repetimos. De esta forma podemos agregar detalles fácilmente, agregando objetos a las colecciones. Tendrán los mismos modificadores. Podemos moverlos, cambiarlos de tamaño, etc. En este caso no agregaré el nodo de subdivisión de forma general, ya que a cada pieza le puse el nivel de subdivisión que quería. Aun cuando hemos usado unos pocos nodos, nos ha resultado muy útil usar Geometry Nodes. Tanto usuarios avanzados como principiantes podemos beneficiarnos del potencial que ofrece Geometry Nodes. Bueno, pues hasta aquí este tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. En el siguiente veremos otro ejemplo un poco más detallado, además de otros nodos. Les invito a darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si tienen la posibilidad de apoyarme en Patreon, ahí les estaré ofreciendo algunos incentivos en los diferentes niveles, o pueden apoyar a través de PayPal. Les dejo los enlaces en la descripción de este video. Agradezco todo su apoyo y servirá para ofrecerles cada vez mejor contenido. Saludos y aquí nos vemos la próxima vez en Blendizar.